Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Buenos días a todos. Vamos a esperar a que la gente se vaya conectando. Buenos días, buenos días. Buenos días, ya vi a nuestro invitado, pero nuestro invitado se va a esperar allí un ratito. Mientras esperamos que la gente se vaya conectando un poquito. Buenos días, buenos días. Buenos días, a ver cómo amaneció la gente hoy. Sábado. Que para algunos les parece como demasiado temprano. Me imagino que son para aquellos que les guste portarse mal. Sí, yo sé que es usted, doctor Landaeta. Buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Finca Tiburón Blanco. Dios, yo no había leído eso nunca, ¿no? Una nueva persona que nos visita. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Bienvenidos a otro programa más de Agrosiembra Piso Live. Como siempre les decimos que este programa es gracias. Tengo que aprender alemán. Guten Morgen. Creo que ahí vamos, ahí vamos. Buenos días, Silvio. Buenos días. Bueno, como les decía, este programa, como siempre, de la mano de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. Vamos a bajar esto un poquito aquí. Por supuesto, de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, de la División de Extensión de la Facultad, ambas de la mano de la doctora Ana María Colina y de la ingeniera Juliana Maldonado también. Así que, buenos días, Ganadería Plus, desde Barinas, Carlos Calles, siempre también pendientes de nosotros, Asesor Agropecuario 21, también pendientes siempre de Agrosiembra Piso Live. Bueno, como siempre les decimos, Agrosiembra es una presentación de Hacienda Miraflores, pasión por el búfalo, @recrías del búfalo es su cuenta en Instagram y como siempre también les decimos que este espacio está disponible también para que usted pues promueva su marca con nosotros aquí en Agrosiembra Piso Live. Bueno, el día de hoy también queremos hacer extensivas nuestras sinceras palabras de condolencia como todos los sábados ya, lamentablemente, en Venezuela. Por el fallecimiento del hermano también del presidente de FEDENAGA, Armando Chacín. Pues la semana pasada perdió a su mamá y pues esta semana perdió a su hermano. Y también pues hay muchísimas personas que están padeciendo en este momento de COVID en Venezuela. Lo único que nos queda decirles es a las personas que están en Venezuela que se cuiden. Cuídense, 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 por favor. Bueno, vamos entonces a buscar a nuestro invitado. Estaba nerviosillo por allí. Hoy, gente, bien la invitación. Hoy, gente, nos vamos a ir a la Isla del Encanto. Sí, señor, vamos a viajar por aquí, vamos a viajar y vamos a llegar hasta Puerto Rico. Saludos. Y ya llegamos a Puerto Rico. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenos Gracias, días. gracias a usted y a todo el Mira cómo está esa público. bandera ahí de Puerto Rico, la Isla del Encanto, qué rico. Ujú. Buenos días, ¿cómo está? Sí, bien, ¿y usted? Sí, sí, gracias por la invitación. Excelente. ¿Me Adelante, escuchan doctor, bien? adelante. Sí, 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 perfectamente ¿me bien. escucha bien? Perfecto, muy bien, sí, sí. Saludo a usted y a toda su radio audiencia. Y muchas gracias por la invitación. Tengo que felicitarlo por el encuadre, doctor. Se fajó ahí con la foto, la cosa, la bandera atrás. Súper. Tienen que aprender los invitados de aquí, que no siempre a Piso Live. La ingeniera Juliana Maldonado de la División de Extensión de la Facultad de Agronomía, agradecida con su receptividad y también pues agradecida por haber aceptado nuestra invitación. Pues bueno, ¿qué les podemos contar? Sabemos que todas las personas que están en Agrosiembra tienen pues una agenda bastante apretada y siempre les agradecemos el poder haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, a todas las personas, creo que ya por ahí lo conocen, ya por allí, a ver, ya va, no puede ser. Ajá, se me perdió por un ratito, pero ya volvió, ok.
No me asuste, por favor. Sí. Ajá. No, no, Fátima, buenos días, el programa promete. Mira, se me cuelga el doctor. Ya va. No, no, esto no puede empezar así. A ver, vamos a ver. Perdimos al doctor Guillermo, no puede ser. Necesito que me hagan feedback, que me digan si me ven a mí y si el que se congeló fue el doctor. A ver si me dicen, si me informan, por favor. Fátima, Juliana. Sí, bueno. A ver, díganme que yo me veo, díganme que sale bien. Sí, hoy no tengo así como que un background muy bonito, pero bueno. Sí, nosotros seguimos en vivo, ¿cierto? Sí, lo perdí. Menos mal que nosotros estamos en Venezuela y él está en Puerto Rico. Sí, me escucha bien, doctor, pero es que se fue. Se congeló su imagen y lo perdimos. Vamos a volverlo a invitar, a ver. Ajá, aquí está. Gracias, piqué de Larry. nuevo. No sé, Ajá, no sé por qué ahí es. me votó, pero Bueno, son las cosas de la tecnología y de Instagram que uno nunca entiende. sí. Pero bueno, ya estamos en línea. Vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Por ahí dijeron que el programa prometía. Vamos a ver. Esperemos. Dice, con nosotros está el doctor Guillermo Ortiz Colón. Si ven algún artículo que diga William Ortiz Colón, pues también es él. Es lo mismo. A mí me pasó y les digo, es lo mismo, o sea, es la misma persona, por si acaso. Él es doctor en ciencias animales, graduado en Michigan State University. También es máster en ciencias animales, igualmente en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Y también se graduó en la Universidad de Puerto Rico en bachiller en ciencias animales. Eh, Tiene pues amplia experiencia, varias publicaciones. Desde el 2012 hasta el día de hoy conduce el área de investigación en ganadería lechera y forrajes con un programa enfocado en la producción lechera sostenible en zonas tropicales en base a selección genética, estrategias nutricionales que maximicen la utilización de forrajes. Y también condujo el programa de agricultura, mercadeo y recursos naturales del Servicio de Extensión, enfocado en seguridad alimentaria mediante la educación en agricultura sostenible, educación del consumidor y conciencia ambiental. Tiene 7 artículos científicos en revistas internacionales, en donde pues tiene algunos que han destacado. Uno precisamente es uno que se llama Cambio Climático, y tiene un capítulo de un libro, 42 contribuciones en reuniones científicas y profesionales, 15 boletines de extensión agrícola, 13 conferencias, 98 seminarios dictados. Y usted decía que estaba nervioso, doctor. ¿Cómo es eso? No Tú sabes, entiendo. esto es nuevo. No sé. Sí, sí. Y un invento patentado, el uso del ibuprofeno para mejorar la grasa intramuscular. Si me habla un poquitico de eso, doctor, ¿cómo es eso que usted tiene un invento patentado sobre el Sí, uso del ibuprofeno para mejorar la grasa intramuscular? sí, bueno, durante el doctorado trabajé en la acumulación de grasa intramuscular en bovinos y dentro del experimento que hicimos, eh, era a nivel celular, ¿ves? Veíamos que cuando se le aplicaba ibuprofeno a las células que habíamos extraído del músculo, eh, células adiposas extraídas del músculo en particular, se diferenciaban y acumulaban grasa. Y no así en las células adiposas que habíamos extraído del tejido perirrenal o subcutáneo del animal. Y entonces ahí fue que sometimos eso. Pero pues mi jefe se ha quedado trabajando con eso. Realmente pues cuando llegué a Puerto Rico pues me desvinculé de eso porque los problemas acá son otros entonces. Pero sí, Ah, bueno, esa es la historia con ese invento. excelente. Sí. Doctor, se acomoda un poquito la cámara y se centra un poquito en usted. Eso, allí, quédese ahí. Ahí está Ok, perfecto. Ahí, perfecto. listo. Ajá. También vamos a seguir presentando a nuestro invitado. Él pertenece a varias asociaciones profesionales,
pertenece al American Registry of Professional Animal Scientists, o lo que sería el registro americano de profesionales de las ciencias animales, también a la Asociación de Americana Diaria de la Ciencia, sería algo así, la American Dairy Science Association. Sí, de producción láctea o de producción de ganado de leche, sí. Ok, la Asociación Nacional de Profesores de Puerto Rico, Sociedad de Ciencias Agrícolas de Puerto Rico, Gamma Sigma Delta, vicepresidente y miembro de honor, Asociación de Especialistas de Extensión Agrícola. Y bueno, él es nuestro invitado, el doctor Guillermo Ortiz Colón. Bienvenido, doctor. Sí, así que bueno, vamos a entrar gracias. en materia. Vamos a entrar en materia. Y el tema a tratar el día de hoy es calentamiento global y el gen de pelo corto. Un tema que, bueno, ya lo habíamos tratado un poquito con nuestro doctor Antonio Landaeta. Estuvimos conversando un poquito sobre lo que era el Genes Leak, más que todo, y lo que se hizo y los descubrimientos con respecto a eso, que es el gen de pelo corto, no es nada más que eso. Sí. Y ahora vamos a mezclar como dos temas, lo que es el calentamiento global, ¿sí? Y cómo influye esto del calentamiento global con esta modificación genética, si no me equivoco, que es el de pelo corto. Entonces, vamos a hablar un poquito de pronto de cómo está la situación en este momento, de lo que usted sabe y lo que conoce de Puerto Rico, con respecto a la situación actual del cambio climático y las perspectivas para la ganadería y la agricultura de la América tropical. Sí, cómo no. Pues la evidencia que tenemos acá en Puerto Rico, que data, ¿verdad?, de finales del siglo XIX, indica claramente que la temperatura en la isla ha ido aumentando consistentemente. Entonces, pues nos crea preocupación, especialmente cuando por décadas ya, ¿verdad? Quizás desde la llegada de los españoles decidimos usar bovinos para la producción de leche en la isla. Entonces la preocupación es cómo nuestros animales van a poder lidiar con unas temperaturas más altas en un futuro quizás no tan lejano. Y eso fue quizás, ¿verdad?, lo que nos motiva a enfocarnos en esta área de la producción de leche y quizás en estos animales que presentan esta mutación, ¿verdad? Una mutación que surge de forma natural, que conocemos internacionalmente como SLIC. Acá en Puerto Rico los ganaderos siempre las han llamado pelonas, las vacas pelonas. Realmente no son pelonas, pero tienen el pelo más corto que su contemporánea. Sí, señor. Ajá. Y esto se ha dado, o sea, como... Explíquenos un poquito lo que es esa alteración genética que tienen estos animales, ¿verdad? Y cómo se relaciona eso con el cambio climático, cómo afecta el cambio climático ¿es beneficioso, no es beneficioso? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, quizás un poquito de historia no tan lejana. Realmente la persona que primero documenta este fenómeno científicamente fue el doctor Tim Olson de la Universidad de Florida. Pero según me cuentan los que estuvieron aquí en este puesto antes que yo, Tim Olson llega a Puerto Rico con la idea de ver el hato de ganado Cenepol de la universidad, porque él ya venía con la idea de utilizar el ganado Cenepol para insertar este gen que ¿verdad?, esta característica, este fenotipo que él había visto en el Cenepol de pelo corto, mayor resistencia al calor. Y entonces está viajando por la isla junto con el doctor Pantoja, José Pantoja y el doctor Danilo Ciancio. Y aquí en el norte de la isla paran en un cafetín y se encuentran con el agricultor Rafael Borges. Entonces, ¿verdad?, puertorriqueño al fin, se envuelve en la conversación del visitante. Y él le dice, pero ¿para qué tú quieres cruzar Cenepol con las vacas Holstein? Cenepol es de carne. Entonces le explica y dice, pero es que mis vacas son así. Mis vacas son, como usted dice, con pelo corto, pastorean en las aras, ¿verdad?, a las 12 del día usted la ve pastoreando, y son blancas y negras, son vacas Holstein.
Entonces, según la historia, ¿verdad? Los tres me la contaron de forma independiente. Lo único que no conozco es a Tim. Pues que Tim, pues como que no confió mucho en lo que le decían. Y de ahí mismo parten hacia la vaquería de Rafael Borges. Entonces llega Tim Olson y empieza a retratar, ¿verdad? La primera vaca Holstein que él ve de pelo corto. Y según me dicen, gasta el primer rollo de cámara. Estoy hablando hace 20 años atrás, todavía existían los rollos de cámara. La primera vaca, y Rafael Borges le dice, pero si esa es una, tienes todo el hato todavía para retratar. Entonces, a lo que voy es que la idea original, ¿verdad? de Tim Olson de impartir esta característica al ganado Holstein, por alguna razón, quizás sin pensarlo mucho, por la sabiduría del agricultor, ¿verdad? Ya ellos habían logrado seleccionar animales adaptados al clima de la isla. Entonces yo me pongo a buscar un poco sobre el origen del Cenepol. Encontré una historia bastante interesante, un artículo de Fiori de hace algunos años atrás, en que hicieron un análisis genético del Cenepol, y contrario a lo que nos dicen en la escuela, ¿verdad? Aquí en la universidad, que es endama, red pol, etcétera, cuando se hizo la prueba de DNA, realmente una raza europea, con algo de cebú y muy poca sangre africana. Pero dentro de ese artículo, un poco enterrado, está una cita de Jorge de Alba, ¿verdad? Un fenecido científico mexicano, que sin análisis de DNA, simplemente con retratos de la época, de los animales que habían llegado a la isla de Santa Cruz, decía, estos animales no son endamas. Este no es el fenotipo de un endama. Y él se puso a buscarle los registros y lo que encontró es que de Puerto Rico, específicamente de la isla de Vieques, que es parte del archipiélago de Puerto Rico, se habían exportado animales hacia la isla de Santa Cruz. Esto estoy hablando de 1984, 1983. Y él dice, lo más probable que pasó es que las hembras importadas de Puerto Rico a Santa Cruz son también parte de la base del origen del ganado Cenepol. Y entonces eso da una explicación, ¿verdad? De por qué la Holstein en Puerto Rico y el ganado Cenepol comparten esta mutación, porque en cierta medida pudieron haber tenido un origen común. Ahora, quiero aclararles a la gente que nos está escuchando, si no saben inglés, no es DNA, es ADN. No, pero obviamente el doctor se confunde porque, bueno, ya sabemos que en Puerto Rico es inglés, español, y es para que nos vayamos entendiendo. Vamos a ver qué otra palabra le pesco por ahí, doctor, que le podamos entender y explicar. Sí, a ver, ya por aquí tenemos una de las primeras preguntas, y es, por supuesto, del doctor Landaeta. No solamente en Puerto Rico, doctor. Por ejemplo, la perspectiva sobre el calentamiento global en el planeta entero. ¿Se va a seguir calentando el planeta? ¿Existe ya en perspectiva, en análisis, en cifras, un punto de no retorno con respecto a esto del calentamiento global? Bueno, ojalá y no. Pero dentro de los modelos, no soy un experto en climatología, pero dentro de los modelos que he podido discutir acá con los científicos aquí voy con otra palabra en inglés, del Climate Hub, del USDA aquí en Puerto Rico, están trabajando con 3 escenarios, unos más tétricos que otros, pero los 3 consideran que las temperaturas en Puerto Rico van a aumentar considerablemente. No tiene la cifra, más o menos, como para que uno más o menos saque la cuenta en grados, en aumento. Sí, bueno, pudiera buscar lo busco ahorita, lo tengo aquí, pero creo que lo cerré antes de la llamada. Pero 7 grados, así lo que me acuerdo, quizás lo más fuerte 7 a 9 grados y lo menos 3 a 4, pero como quiera es significativo. Ahora, ahora, con este incremento de la temperatura del planeta y con esto de que este gen o este tipo de mutación en estos animales, si bien es cierto que los ayuda a tener una mejor producción, porque ya sabemos que son animales de clima frío, ¿cuál es la relación que hay entre una cosa y otra? ¿Los va a seguir ayudando esta mutación a estos animales aún incluso con el aumento de la temperatura en el planeta o no? Bueno,
¿O hay que seguir haciendo otra cosa? No, bueno, tenemos que, en cierto sentido, tenemos que cambiar muchas de las actividades humanas y ser más conscientes del impacto del ser humano en el ambiente. Eso es indudable porque la capacidad de termorregulación no será infinita, entonces estamos viendo que son más tolerantes al calor, pero no es que son inmunes. O sea, en el periodo de calor de Puerto Rico del verano, como quiera, vemos una disminución en la producción de leche en estos animales. Lo que pasa es que es menor a los animales que no cargan la mutación. Pero en términos generales, lo que yo puedo ver a contribuir a esta idea del calentamiento global es que a partir de este reporte de las Naciones Unidas, en que se le achacaba, ¿verdad?, que los animales de finca contribuyen el 18% de la huella de carbono comparado con el 13.5% del transporte mundial. Cuando yo leí esta nota era como que no me hacía sentido, pero a la misma vez pues uno le da, ¿verdad?, un grado de credibilidad a la FAO, de las Naciones Unidas. Entonces yo empecé a indagar un poco más y realmente yo creo que en la manera que la gente aquí en Puerto Rico lo ve y quizás, ¿verdad?, en Estados Unidos, es que uno se imagina los millones de automóviles que hay por ahí y la FAO me está diciendo que los animales de finca contaminan más que ese montón de millones de carros, cientos de miles de aviones. Y realmente yo creo que se saca de contexto. Cuando la FAO está hablando del impacto de los animales de finca, yo creo que lo está poniendo en el ambiente global. Entonces tú tienes países, ¿verdad?, como la India, por ejemplo, Bangladesh, naciones en desarrollo con unas poblaciones bovinas extremadamente altas. Entonces tú sigues sumando eso, ¿verdad?, entre los diferentes países, sí. El dato de la ONU pudiera estar correcto, pero si uno interpreta eso dentro de la realidad de un país completamente industrializado como los Estados Unidos, sería una locura. Entonces, cuando uno va a los datos de contaminación de los Estados Unidos, realmente la agricultura es un 6% de la huella de carbono de los Estados Unidos y la huella de la industria lechera es menos de 1%. Entonces, ahí hace sentido. Entonces, si uno ve el dato de la ONU y lo interpreta dentro de nuestros países, dice, válgame, hay que salir de las vacas, hay que eliminar las vacas, son la causa de la destrucción del mundo, y no es cierto, no es cierto. O sea, tenemos, ¿verdad?, un montón de actividades humanas que contaminan mucho más que los bovinos. En términos de estas vacas que tienen este gen, pues yo lo veo como una gran oportunidad. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos sustituir los animales poco productivos que existen en la India, alrededor de 1.000 litros de leche por día, 1.000 litros de leche por año, por vaca, y sustituirlos con animales más productivos, pero que tengan esta mutación del gen pelón, producen 5 veces más. Aquí en Puerto Rico están cerca de los 6.000 litros por vaca por día, por año. Entonces, tenemos el potencial de disminuir esas poblaciones bovinas que a fin de cuentas le conviene al agricultor, porque no es lo mismo tú ordeñar 100 vacas para una cantidad de leche que ordeñar 33. Tú sabes, mayor producción con menos número de animales. Y a la misma vez el ambiente se va a ver beneficiado. Y ahí es que yo veo el potencial ¿verdad? En este caso es la Holstein pelona, pero sabemos, ¿verdad? El doctor Landaeta estuvo dándonos una charla este pasado martes acá en Puerto Rico, y sabemos que ustedes tienen la carora y tienen, ¿verdad?, el limonero. O sea, yo creo que cada país tiene, ¿verdad?, un recurso genético valioso con la capacidad, ¿verdad?, de aportar, mejor adaptado a las condiciones de cada país. Pero los datos de especialmente Pakistán, de Asia, Pakistán, la India, perdón, esas poblaciones bovinas realmente, ¿verdad?, hacen ese tipo de producción insostenible. Realmente no nos podemos dar el lujo de tener millones y millones de animales que le sacamos 2 o 3 litros de leche por vaca por día.
Realmente no ¿Y es. algún estudio, alguna estrategia que se haya descubierto o estudiado para mejorar o incrementar esa producción de leche en estos animales que están en condiciones críticas, por ejemplo, con el asunto del calor y de la temperatura en la parte tropical? ¿Hay algún Bueno, estudio sobre eso? bueno, tenemos un estudio que recién concluimos acá en Puerto Rico, que puedo, ¿verdad?, compartir los datos con ustedes para que tengan más o menos una idea. La diferencia de este estudio es que nos apartamos un poco de la genética y nos enfocamos más en la nutrición. Aunque es un experimento con un número reducido de animales, eran 8 no pelonas y 7 pelonas. Realmente fue un experimento bien controlado en que las estudiantes realmente teníamos la oportunidad de monitorear el consumo de cada animal de forma individual. La producción de leche de cada animal individual y monitorear, ¿verdad?, los cambios fisiológicos. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros añadimos a la conversación, porque nuestra hipótesis era que bajo esas condiciones íbamos a tener una mayor productividad de estos animales, ¿verdad? Entonces, para compartir algunos datos, durante ese estudio la temperatura mínima fue de 21 grados centígrados y la máxima de 29, pero con una humedad relativa que fue de 62 a 94. Entonces, ustedes saben que 29 grados con 94% humedad relativa realmente pone a los animales, a los bovinos, en situaciones de estrés por calor. O sea que durante este experimento los animales realmente estuvieron todo el tiempo bajo un estrés por calor considerable, con un THI, ¿verdad?, de 67, perdón, de 79. Entonces, bajo esas condiciones que nosotros vimos, hicimos algunas comparaciones, ¿verdad? La temperatura rectal fue menor en las vacas pelonas que en las vacas wild type, que se ha visto, ¿verdad?, en los estudios de la Universidad de Florida y otros estudios aquí en Puerto Rico. Nada nuevo ahí. Comparamos la respiración, la tasa respiratoria. Entonces, mientras las vacas pelonas están respirando 43 veces por minuto, las vacas no pelonas respiran 59 veces por minuto. O sea que tenemos un animal mucho más cómodo bajo estas condiciones de estrés por calor. Entonces, en términos de producción de leche, ahí fue que nos llevamos una sorpresa, porque tenemos datos de campo, de 5 o 6 años en Puerto Rico, y siempre vemos una ventaja de las vacas pelonas sobre las no pelonas de 3 a 5 litros por vaca por día, que se vuelve un montón de dinero. La leche aquí en Puerto Rico se paga cerca de 80 centavos de dólar por litro de leche. Entonces, esos 3 litros adicionales realmente se vuelve un montón de dinero. Pero para nuestra sorpresa, cuando controlamos las condiciones experimentales, la ventaja se redujo a 1. Las vacas pelonas produjeron 29 litros de leche por vaca por día y las vacas no pelonas 19. Sin embargo, la cantidad, ¿verdad?, de grasa en la leche de las vacas pelonas fue de 5.5 contra 4.86 de las vacas no pelonas. Y la proteína fue más alta, 3.42 en las vacas no pelonas, comparado con 3.16 en las vacas no pelonas. O sea que se redujeron las diferencias en términos de leche fluida, pero en términos de componentes de la leche sí se observan, ¿verdad?, una diferencia numérica. Que cuando hacemos el análisis de leche corregida por energía, o Energy Corrected Milk en inglés, pues la vaca pelona producía 23 litros de leche por vaca por día y la vaca no pelona de 20 litros por vaca por día. Si nos puede explicar esa Sí, definición, sí, ¿qué es eso de leche corregida por energía? sí, es una manera de comparar los animales de una forma más justa, porque no es lo mismo una vaca producir leche, 20 litros de leche con 5.5% de grasa, que producir 20 litros de leche con
en este caso era 4.8, pero en términos generales lo que vemos en Puerto Rico con la Holstein es un porcentaje de grasa mucho menor, alrededor de 3.2, 3.1. Es una manera de hacerle justicia a la vaca por el contenido de grasa y proteína. Entonces, cuando hacemos ese ajuste de justicia, pues la vaca pelona estaba en 23 litros por vaca por día y la vaca no pelona por 20 litros por vaca por día. El detalle es que en Puerto Rico todavía esa diferencia en componentes se le empezó a hacer justicia al agricultor, ¿verdad? Por pagarle por componentes, pero todavía no es al nivel de otros mercados que realmente se paga por libra de proteína o libra de grasa producida. En Puerto Rico todavía no es así. La base es fluida y entonces se le están dando algunos premium por esto. Ahora, doctor, a mí me llama la atención algo. Ese estudio es con la temperatura de 29 grados la máxima. La máxima, 29 sí. grados centígrados. Centígrados, sí. Fue de 21 a 29 en un periodo de 3 meses fue el estudio. Yo me imagino que usted ha conversado con el doctor Landaeta con respecto a esto. Pero a mí me encantaría saber cómo funcionaría ese estudio, por ejemplo, aquí en el estado Zulia, con temperaturas de 44 grados centígrados, sí. por ejemplo. Sí. Bueno, me imagino que ha conversado con él al respecto, ¿no? Sí, él nos dio una charla magistral el martes. Realmente, ¿verdad? Todavía tengo que sentarme a rumiarla porque nos dio un montón de información. Y sí, yo le hice, ¿verdad?, algunas preguntas respecto a, tú sabes, a las condiciones, que si valdría la pena usar Holstein en las condiciones, Holstein pelonas en las condiciones de Venezuela o Girolando. Entonces, pues, él fue enfático que para la realidad del mercado y las condiciones ambientales de Venezuela, Colombia, según lo entendía él, ¿verdad? Y él está aquí, puede corregirme si me equivoco, que se necesitaba un animal más rústico, ¿verdad? Como el limonero o la carora. Entonces sí, sería interesante, ¿verdad? Cómo se comportan, porque realmente otra cosa que él enseñó que me llamó mucho la atención es cómo se quemaban los animales allá por el sol. Los Holstein que tenían color blanco y demás. Yo he visto algunas quemaduras, pero no al nivel que él presentó. O sea que sí, las condiciones de Puerto Rico, aunque somos vecinos, aparentemente son mucho más hostiles en Venezuela que lo que vemos aquí en Puerto Rico. Así que sería interesante el experimento, pero quizá por lo que escuché de él, la carora y la limonera probablemente presentan una ventaja. Es como todo. Muchas veces que hemos entrevistado aquí a personas en la parte agrícola, pues siempre se llega a la conclusión, los expertos, por supuesto, de que es mejor trabajar lo que se tiene en Venezuela que traer cosas de afuera que tienes que ajustar y acoplar con las condiciones de donde tú estás a las condiciones a las que está acostumbrado ese animal de donde es nativo. Sí. Es igual con los animales aparentemente. Entonces, por eso es que el doctor Landaeta, me imagino, que explica eso al respecto. Vamos a dejar descansar un ratico al doctor y le vamos a leer aquí un poquito lo que nos han escrito, que les recuerdo que en la parte inferior derecha tenemos un circulito con un símbolo de interrogación para que ustedes pregunten lo que ustedes quieran y vamos a ir entonces también compartiendo los comentarios de las personas que nos hayan escrito. El doctor Ausberto Cuero, pues el profesor quiso estar con nosotros aquí en el video. Yo también quiero empezar a hacer ya los videos y las entrevistas con 2 personas, pero todavía no tengo el permiso así que no puedo autorizarlo. Profe, discúlpeme. Ajá. Aquí Silvio nos pregunta, ¿cuál es el costo de producción o cuál es el costo de producir 1 litro de leche en Puerto Rico? Pregunta. Sí, muy buena pregunta. Para no hablarte en el vacío, déjame, porque lo tenemos calculado para este experimento. Varía. Para ese específicamente del que nos estaba hablando, de la temperatura de 21-29 grados. Exacto, sí, y varía ¿verdad? Dependiendo el ganadero, pero hablando puede ser 50 centavos por litro de leche. Y hay gente, los
El costo de producción, 50 centavos por litro de leche. Sí, 50 centavos de dólar por litro de leche. Otros hablan más de cercano al dólar, entonces esos estarían perdiendo dinero dentro de nuestra condición. Entonces, pero esos que se gastan 50 centavos de dólar, ¿verdad? Pues con un precio de 80 centavos a nivel de finca, pues entonces es un negocio a puerta rentable. de corral, pues me imagino que quiere decir ahí mismo en la finca. Sí, sí. Cuando van a buscar la leche a la finca allá en Puerto Rico. Exacto. 80 centavos de dólar. A nivel de ganadero, exactamente. A la misma vez está la parte contraria, ¿verdad? Que la leche es cara en Puerto Rico. Por ejemplo, ¿Cuánto cuesta la leche en un supermercado en Puerto Rico? Ahora le voy a decir, estoy dividiendo porque es 6.1 el galón. Más o menos 1.50 el litro. $1.50 el litro. Ya. A mí me encantaría saber cómo está la cabeza de los productores agropecuarios aquí en Venezuela sacando la cuenta del rollo que hay en este país con la leche y el costo de la leche, a lo que se le pagan al productor y cuánto cuesta el producto en el mercado, porque siempre el que distribuye y el que la vende es el que gana más que el que la produce. Es una cosa loca. ¿Ustedes tienen ese problema allá en Puerto Rico, doctor? Pregunto. El problema acá, bueno, el problema... Como para comparar un poquito realidades, ¿no? Sí. Además del cambio climático y de cómo funcionan este tipo de animales, pues también comparar un poquito eso. Acá tenemos un sistema, ¿verdad?, que tiene sus ventajas y desventajas. Un sistema de cuota. Un sistema de cuota, entonces cada ganadero compra un permiso realmente prácticamente de por vida, o sea, para producir leche. Por ejemplo, el mínimo de leche para que por ley te recojan leche en tu finca, tienes que producir 10.000 litros de leche cada 2 semanas. Entonces eso es como el mínimo. Entonces, tú compras ese permiso y por ley te tienen que recoger la leche en tu finca. O sea que es una ventaja para el agricultor que tiene un mercado garantizado. La desventaja es que yo lo veo que esa oportunidad de negocio es cerrada. Entonces, que yo estoy viendo que la gente joven, mis estudiantes, que se gradúan con muchas ganas de entrar al negocio, no pueden entrar al mismo, al menos que le compren cuota a otra persona. Entonces, yo lo que estoy viendo acá, de hecho, tenemos unos datos recientes que la edad promedio de nuestros ganaderos está pasado los 60 años. No veo ¿verdad? ese paso de batón generacional. A la misma vez que eso nos crea que la innovación, ¿sabe?, maneras diferentes de producir leche con la tecnología moderna, se está tomando más tiempo que es razonable para aplicar. Entonces, ¿y qué pasa con esos productores agropecuarios o los productores de leche que no producen 10.000 litros de leche cada 2 semanas? ¿Qué pasa con ellos? Pues tienen que buscar un mercado alterno. Algunos que no lo tienen, pues tienen que ser a productores de queso, en cierto sentido artesanal, pequeño. O sea, no es que no puedan producir leche, pero no tienen ese recogido de leche garantizado. Entonces, y entonces el otro problema es que el gobierno fija el precio de la leche. Por eso es que ustedes ven, ¿verdad?, que el ganadero más o menos tiene un precio estándar por el producto, pero a la misma vez lo que se ha hecho tradicionalmente es que las ineficiencias de producción se le cargan al producto y eventualmente el consumidor termina pagándolo. Y lo que está ocurriendo no sé en Venezuela, pero lo que está ocurriendo en Puerto Rico es bien similar a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, que el consumo de leche está disminuyendo año tras año. Entonces tenemos una situación que le estamos aumentando el precio a un producto cuya demanda está disminuyendo. Aquí nos comenta el doctor Landaeta, las vacas pelonas tendrían 23.040 respiraciones menos por día en esas épocas. Ya él está sacando su cuenta. Por aquí nos preguntan, sí, ¿qué tan rentable es la lechería en Puerto Rico al ser pagada a .80 centavos de dólar? ¿Qué fue lo que se escuchó?
Tenemos un poco de todo. Tenemos ganaderos que les va bien, ¿verdad? Uno ve a las ganaderías, no es que sean millonarios como piensa la gente aquí en Puerto Rico. Sé que son ganaderos y son todos millonarios. No es tanto así, pero da para vivir bien. Sin embargo, tenemos otros ganaderos que entiendo yo no han ajustado su modo de manejo y entonces perdemos seis ganaderías por día no por año. Entonces, en principio es rentable, pero no está siendo rentable para un grupo de nuestros ganaderos. Quizás lo explica esto que voy a decir. Es bien variable la productividad de leche en Puerto Rico. Tenemos ganaderos con 25 litros de leche por vaca por día y tenemos ganaderos con 7 litros de leche por vaca por día. Entonces, lo que estamos viendo es que esos ganaderos de baja productividad pues están saliendo del negocio, realmente. Pero muchos de ellos es que no han logrado ajustarse a los tiempos. Por ejemplo, un cuento que yo le hago a mis estudiantes era fuimos a visitar al peor productor de Puerto Rico, vamos a ponerlo así. Y Samuel Prieto a lo mejor está conectado, que fue el estudiante que hizo la visita. Entonces él me está enviando mensajes porque una de las tareas que él tenía era medir la finca, ver la calidad de forraje y me dice, Guillermo, no puedo, porque es que no puedo hacer las medidas porque esto aquí es un matorral de tal manera que yo no puedo entrar para allá. Entonces seguimos hablando de la situación y me dice, pero ¿está usando inseminación o está usando toro con las vacas? Y me dijo, no, me dijo que está usando un toro, pero que hace semanas que no lo ve. O sea que por eso uno se da cuenta que estaba en 7 litros de leche por vaca por día, porque realmente su manejo no era el mismo. El cuento, ¿verdad? Más largo, pero más corto. Otro día me lo encuentro yo en una actividad y estoy hablando de la importancia de maximizar la producción de leche por vaca, ¿verdad? Para diluir los costos fijos. Y él me interrumpe y me dice, usted está mal, doctor, está mal. Y yo, ¿por qué? No, porque esas vacas de 25 litros lo que dan es problemas. Esas vacas lo que se enferman, esto y lo otro. Yo, vacas que dan más de 7 litros de vaca por día, más de 7 litros de leche por vaca por día, yo la mando para el matadero. Porque eso es lo que me da un dolor de cabeza a mí. Entonces, pues ahí el misterio se resolvió porque su promedio era 7 litros de leche de vaca por día, porque él eliminaba las vacas que le producían más de eso. O sea, tenemos esos extremos en Puerto Rico. Tenemos gente, Te pregunto, ¿verdad? hablando de eso, me llama la atención preguntarle cuántas hectáreas dedicadas de Puerto Rico, ¿no? ¿Cuántas hectáreas aproximadamente hay de unidades de producción dedicadas a la producción de leche? Y más o menos cuánto es la población de animales que tienen este gen de pelo corto allá en Puerto Rico, o si tiene las cifras de qué tipo de razas tienen allá en Puerto Rico para producir leche. Sí, pues mira, en hectáreas la tenemos en cuerda, es alrededor de 20.000 hectáreas. Eso es 50.000. ¿Y Puerto Rico tiene cuántos? Creo que son un millón de hectáreas. Yep. Entonces sí. ¿Y los tipos de las razas que hay allá para producir leche? Predominantemente Holstein. ¿Y cuántos animales hay más o menos allá de 60.000. 60.000 vacas lecheras, entre becerros, toros y demás, podemos acercarnos a 100.000, pero vacas lecheras alrededor de 60.000. ¿Y la producción de la isla de leche tiene esa cifra? Alrededor de 240 millones de litros por año. Ok, bueno, ahí tienen los números para aquellos que les encanta sacar números y cuentas de lo que se produce en Puerto Rico. Sí. A ver, aquí vamos a seguir leyendo lo que dice acá. El doctor Landaeta dice, acá descartamos vacas mestizas Holstein por eritemas solares, que es lo que estábamos hablando de la temperatura. Dervin Dean también de la universidad nos dice, hay componentes Jersey en esas vacas para tener más de 5% de grasa láctea. En esta realmente no eran Holstein registradas, vamos a ponerlo así.
sea, que no puedo descartar que en algún momento, pero yo sospecharía más que sería el componente criollo. Esa sería mi, o sea, no puedo descartar la Jersey, pero experimento. Probablemente esa mayor cantidad de grasa sería el componente criollo, sería si fuera yo, pero no sabemos. Si usted las mira, eran vacas blancas y negras. O sea que no es el típico cruce de Holstein por Jersey, de un animal, ¿verdad? Más sólido en términos negro sólido, cuando ese primer cruce al menos. Entonces, eso sí, la dieta pues era científicamente formulada y muy alta en fibra, un 44% de NDF, o fibra detergente neutro. FDN. Siempre las cifras son al revés. Menos mal que la agarró en el aire, doctor. A ver, por aquí dicen, es irónico pensar que el color negro en la piel atrae más la luz solar y por ende calor, pero la piel blanca sufre más por los rayos solares. Sí, sigo leyendo, el margen estaría entre 10 y 12%. No sé, ¿el precio del queso será más rentable hacer queso? Pregunta que si es más rentable hacer queso en Puerto Rico. Esa es una pregunta abierta. En términos generales, de esta forma artesanal, para el que está haciendo el queso, para el ganadero no siempre es más rentable porque de la manera que funciona el mercado garantizado 80 centavos y usualmente los queseros pagan por debajo del como precio. Como todo, son una fiebre del universo del mundo entero. Entonces, pues, para hacer la pregunta, me imagino que varía de ganadería a ganadería. En ciertos momentos me imagino que, bueno, si no la puedo vender, la pierdo completa, vamos a venderla a esta persona que me está pagando, pero no tengo datos, pero me imagino que en algunos momentos quizás sería, tú sabes, descubriendo los costos de producción. Los que están siendo más exitosos en esta empresa son cuando el propio ganadero ha montado su empresa de queso como parte de su vaquería. Okay. Que no hay un intermediario, vamos a ponerlo así. Aquí nos hace una pregunta el profesor Araujo. Lo que pasa es que no la puedo leer, no sé por qué no me permite leerla completa. Además, la finca secuestra en pastos y árboles y cierra él. No sé, Instagram, cada vez que hago un programa, Instagram tiene una actualización distinta y me cambia las reglas del juego. De verdad que no sé, no la puedo leer completa, no sé por qué no me la deja leer completa. Sí, me imagino que lo que veo sí que las fincas como tal también están secuestrando carbono en los pastos y en los árboles que existen en la finca, o sea que sirven como sinks de carbono. Es lo que veo en el comentario, sí es cierto. Si en la medida que nosotros incorporemos, ¿verdad?, sistemas silvopastoriles, pues tenemos otra forma de capturar carbono. En este caso, perdóname. Siga. Sí, no, en el experimento en particular, las vacas tenían sombra, algo de sombra, pero no era un sistema abierto. O sea que estaban expuestas a la radiación solar, no era un sistema silvopastoril ni con ningún otro tipo de adicional de disipar calor. La vaquería tenía la posibilidad de bañar las vacas y abanicos, pero para el experimento decidimos a propósito no utilizarlo. Estamos pensando en repetir el experimento utilizando estos mecanismos de disipar calor para ver si comparar, ¿verdad?, en términos de costo energético, cuánto realmente es el valor de una vaca pelona, que en teoría tendríamos que enfriar menos que la otra. Ese trabajo no lo hemos hecho, lo tenemos en el tintero. Le voy a pedir a Carlos Calles que me haga la pregunta completa y la escriba completa por aquí por comentarios, porque lamentablemente no sé qué pasó con las preguntas que no me deja leerlas completas. Ahora, doctor, una pregunta. ¿Hay alguna estrategia en alimentación, por ejemplo? Vamos
porque puede ser una estrategia en alimentación, puede ser una estrategia en manejo y puede ser una estrategia en genética, ¿ok? Sí. Que sean efectivas y realistas para amortiguar el estrés calórico en la ganadería de la América tropical. Por ejemplo, vamos a hablar primero de alimentación. Primero Sí. alimentación, luego manejo y luego genética. En términos de fisiología del animal, Uh-huh. no sé cuán disponible, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico no están tan disponibles y es costoso sería usar la semilla, ¿verdad? Oleaginosas como la soya, la semilla de girasol, porque cuando el animal consume grasa hasta cierto nivel, claro, no podemos pasar del 6.5% del consumo de materia seca, pues la grasa no crea calor de fermentación. Entonces, una manera de nosotros brindarle energía a la vaca sin aumentar esa carga calórica. El problema es que es costosa y entonces yo se lo estoy recomendando a ustedes, pero realmente en Puerto Rico muy pocos ganaderos utilizan esa estrategia. La otra estrategia que sí utilizamos bastante es el uso de pulpa de cítrica, que pudiera ser... ¿Qué es cítrica? nosotros decimos acá china, a ustedes le dicen naranja, creo. Ah, ok. Ajá, sí. De pulpa de naranja. Pulpa de naranja. Entonces, tú sabes Uh-huh. que sobra del proceso industrial de la formulación de jugo de naranja, sobra considerables cantidades de Sí, que material. allá en Y Estados Unidos entonces, es jugo de naranja para todo. Uh-huh. ya, entonces, esa es una manera en la que yo, cuando estoy formulando raciones para los ganaderos, nuestros ganaderos, pues me permite sustituir un poco los forrajes de baja digestibilidad con esa pulpa cítrica. Además, bajamos el impacto ambiental de las vacas porque realmente nos están ayudando a reciclar este componente. Bajamos la huella de carbono de la producción de leche y bajamos la huella de carbono de la producción de jugo de naranja. Y yo creo que eso es clave, el poder reciclar los productos de otras industrias agrícolas es crucial. Usar los rumiantes con ese propósito es una manera bien importante de disminuir la huella de carbono de nuestra empresa. Otra cosa que usamos bastante en Puerto Rico es los residuos de cervecería como fuente de proteína. Lo mismo, se fermenta, se produce la cerveza y entonces la vaca puede utilizar muy bien eso. Claro, es todo hasta, ¿verdad?, con un límite, pero es otra fuente de proteína barata que usamos aquí en Puerto Rico. Esa ¿Cómo obviamente sería no. ese porcentaje? ¿Cómo sería ese porcentaje de esa proteína con respecto a la alimentación de pastos, de forraje? Sí, como le digo a los ganaderos acá, es parte, ¿verdad?, de una dieta completa. Entonces, si el ganadero tiene otra fuente de proteína, pues usted va, da más, da menos. Yo he dado 14 libras de pulpa, de pulpa, no, de residuo de cervecería por día. A veces uno pudiera dar un poquito más, un poquito menos. Lo importante es no pasarse en el porciento de proteínas que requiere el animal. Que otra de las formas de disminuir la huella de carbono de la ganadería. Porque no sé si este mito existe en Venezuela también, pero en Puerto Rico muchos ganaderos entienden que la proteína es lo que le da la capacidad a la vaca de dar leche. Y en principio no es tan erróneo, ¿verdad? En principio, usted darle proteína de menos a la vaca es muy costoso. Pero una vez usted empieza a alimentar proteína de más al animal, realmente la vaca deamina esa proteína y la orina ese nitrógeno. Entonces, tenemos la urea en el ambiente, se produce óxido nitroso, calentamos la atmósfera y contaminamos las aguas también. Además que es costosa. Entonces, lo que yo siempre digo a los ganaderos, es parte de nosotros disminuir la huella de carbono de la industria lechera, es utilizar los conocimientos que tenemos, que no son nuevos. Si la vaca requiere 14% de proteína en su dieta, no podemos estarle dando 21%. Tú sabes, y Aquí esas lo que cosas... más se utiliza es el alimento concentrado, más que todo. Sí, Ahora, estratégicamente es una buena idea, pero no quiero decir cuando se usa lo loco, pero claro, cuando se usa sin una base científica, pues es costoso para el ganadero y costoso para el ambiente, vamos a ponerlo así. claro.
Ujú. Ajá, en cuanto al manejo, ¿cuáles son esas estrategias efectivas para amortiguar el estrés calórico en la ganadería? Sí, bueno, parece irónico, pero una de las cosas que fallamos mucho aquí en Puerto Rico es no proveer sombra adecuada. ¿Ok? Mm. Entonces tenemos sombra en los predios, pero no la sombra suficiente para que el animal esté cómodo, o sea, que no conlleve interacciones de antagonismo entre los propios animales. Entonces, se tienen algunos árboles en la pastura, entonces trae varios problemas: aposamiento de agua, suciedad, ahí vienen las enfermedades y eventualmente hasta pueden morir los propios árboles. Entonces yo creo que la sombra de la pastura es muy importante. Tengo algunos, de hecho, que me habían compartido ¿verdad? De la Universidad de Zulia, algunas recomendaciones de cómo incluir los árboles en la pastura. Es algo que estamos tratando de incluir acá en producción, pero por muchos años, ¿qué era lo que hacíamos? Tenemos esto aquí, talábamos todos los árboles, sembrábamos pasto. Y entonces eso es algo que vamos a tener que reconsiderar. Algunos ganaderos, y yo personalmente, no es que yo tenga, ¿verdad?, una hacienda aquí, pero sí tengo una finca y tengo animales, y traté, ¿verdad?, de incorporar los árboles, claro, ya teniendo los animales. Entonces ha sido un reto, porque aún con todas las protecciones que traté, eh, por alguna razón, si no era para rascarse, era para comérselo. Entonces ha sido un reto para mí incorporar los árboles en la pastura, y para varios ganaderos también, porque los libros te dicen que las vacas lo que comen es pasto, que mi hermano relaja conmigo, dice que esas son ¿verdad?, las vacas quizás de Estados Unidos, pero de Puerto Rico, él dice que son como cabros. Y aquí Y generalmente la Universidad del Zulia siempre está buscando la manera de que haya una interacción entre estos árboles y la alimentación de los animales como para beneficiar y hacer como un círculo de retroalimentación entre el árbol, el pasto y el animal. uh-huh, Porque sería obviamente lo más lógico, pues no podemos estar talando árboles y estar deforestando solamente por uh-huh. tener pasto y ya, o por Sí, aumentar de sí. pronto la producción de pasto, pero bueno. Sí, sí, Y en cuanto a la genética, ajá, ajá, teniendo la dígame, dígame. genética. No, no, sí, Ujú. que yo creo que la manera que tenemos que movernos en Puerto Rico es hacia incluir mayor cantidad de sombra de la pastura. Claro, crea un reto también, porque pues tenemos la realidad de los huracanes. Entonces, uno de los problemas que tuvimos cuando María nos azotó es que le dije ya que teníamos poca sombra. Pues después del huracán la sombra fue nula. Entonces tuvimos una baja en producción de leche y baja en la reproducción, simplemente porque de la noche a la mañana las vacas no tenían ni la sombra artificial ni la sombra de los árboles. Y fue un problema, tú sabes, las vacas, falta comida también, o sea, de todo un conjunto, pero sí, fue un problema No, serio. y no solamente eso, sino el calentamiento global de cómo afecta también, no sé si en el aumento o disminución de los huracanes. Por eso también debe ser un problema que no tenemos, por ejemplo, en Venezuela, pero sí lo tienen ustedes y recurrentemente Uh -huh, varias veces al año. Que yo me imagino que no solamente uh vuelan -huh. árboles, sino vacas también. Sí, perdimos, En, no, más por inundaciones, tú sabes. por inundaciones. Algunas murieron cuando colapsaron las estructuras, pero la mayoría de las que murieron se las llevaron los ríos. ¿Ustedes tienen medido, doctor, el porcentaje de animales que se pierden cada vez que pasa un huracán en Puerto Rico? De unidades de producción o perdidas o animales muertos por huracanes. Tengo los datos del último, que era Ujú. alrededor de 2000 cabezas. O sea que de 60.000, pues fue un por ciento considerable. Ok. Ajá, vamos entonces a la parte genética de las estrategias que se pueden proponer como efectivas para mejorar el estrés calórico en los animales. Sí, pues acá el problema principal que nosotros tenemos en la producción de leche es la reproducción. Es La reproducción. la reproducción, sí, es lo que conlleva a que nuestras vacas produzcan menos, simplemente porque tenemos el intervalo entre partos promedio en Puerto Rico es alrededor de 17 meses. El de las vacas pelonas es alrededor de 14. Entonces ahí le Ujú. ganamos 3 meses. El ideal sería alrededor de 13.
Entonces, una idea que tenemos que todavía no hemos probado es lo que el señor mencionó ahorita, tratar de incorporar una segunda y una tercera raza. Yo creo que por ahí, ¿verdad? Si tenemos una Holstein pelona y tenemos Jersey pelonas, que ya tenemos Jersey pelonas o sea, hemos identificado Jersey pelonas en la isla. Y una tercera raza. Esa tercera raza, ¿verdad? No sé cuál pudiera ser. A lo mejor pudiera ser la misma limonera, ¿verdad? Carora, alguna otra raza adaptada al trópico. He leído un poco de la australiana roja. Entonces, porque ese triple cruce, lo que se ha visto es que, al menos en clima templado, que aumenta la fertilidad considerablemente, aumenta la fortaleza de los animales, y es algo que quizás deberíamos tratar aquí. O sea, además del gen pelón, incorporar esos sistemas de cruzamiento. Y como dijo Landaeta el martes, el gen pelón yo creo que es la punta del témpano de hielo. Y él lo presentó muy bien. O sea, vemos el gen pelón porque lo vemos. Pero dentro de esos animales criollos probablemente hay un sinnúmero de otros genes que no conocemos su función, pero que son extremadamente importantes. O sea, ¿qué hace que, además del pelo, además de menores respiraciones por minuto, son 3 meses que esa vaca se preña antes? Es ¿verdad? Debe haber otros factores a nivel hormonal, ¿verdad? Que hacen que esos animales sean más fértiles. Yo creo que realmente el área de investigación aquí es amplia. Esa parte de reproducción, como yo no es mi área, pues no es que no me interese, es que realmente pues no estoy capacitado para estudiarla, pero yo creo que la clave de esto del gen pelón en gran medida es la reproducción, más que la alimentación. O sea, ese fenómeno de mayor producción de leche es un resultado indirecto de un animal más fértil, que podemos preñarlo mucho más rápido dentro del ciclo. Doctor, una pregunta en cuanto al manejo, por ejemplo, ¿no ha habido algún tipo de práctica de pronto que se bañen los animales para relajar de pronto todo lo que es esa parte fisiológica? Sí, o sí. colocarles Sí. música, porque también he escuchado por ahí que las vacas, hay alguna gente que utiliza, por ejemplo, la música de Simon Garfunkel, por ejemplo, como para relajar todo. Y usted que sabe de música, pues también dígame, ese tipo de manejo se ha aplicado, se ha estudiado, lo que es el agua y lo que es la música. Yo he escuchado de lo de la música, realmente no me he puesto a leer. Yo sí sé que en las vaquerías, a uno cuando las visita acá, probablemente la música que ponen los ordeñadores no es la más apta para relajar las vacas. El reggaetón o salsa pero a la misma vez hay que tener los ordeñadores felices, tú sabes. Entonces, pues si esto es lo que quieren escuchar. En términos de la música, he escuchado, ¿verdad?, teoría. Yo creo que en parte puede ser, tú sabes, el tener un sonido constante que minimice los sonidos de la maquinaria y demás. Sí, cuando prende la bomba vacío, todas esas cosas, que puede ser no tanto la música, sino que le brinda ese sonido constante y disminuye la percepción de las vacas de sonido súbito, por decirlo así. En términos sí del agua, sí se ha usado en Puerto Rico y junto con abanico. Lo único que, obviamente, pues la huella ambiental aumenta considerablemente, la cantidad de agua que se utiliza es alta, la cantidad de energía que se requiere es alta, porque aquí en Puerto Rico, como la humedad es tan alta, no podemos usar, aquí voy con el inglés de nuevo, los mixtures. Si uno está en Arizona, puede usar, ¿verdad?, atomizador, sería la palabra en español. Son mixtures porque la humedad allá es muy baja. Entonces aquí cuando... me imagino que se está refiriendo a esos ventiladores que al mismo tiempo botan un poco de agua como para refrescar el ambiente con el ventilador al mismo tiempo. Exacto, exacto, que crea como esa neblina. Pero eso aquí en Puerto Rico no funciona. Eso lo que hace es que aumenta la humedad ambiental. El consumo de energía, además de que aumenta la humedad, claro. La humedad ambiental, entonces más estrés para la vaca. Entonces lo que se ha visto que funciona en Puerto Rico es bañar la vaca.
y es literalmente bañar la vaca. Antes de ordeñarla o en algún momento del día. Mientras se espera. Entonces, los ganaderos más tecnificados las bañan 2 veces al día. Entonces, ¿verdad? Con resultados positivos. Lo único que aumenta los costos de producción, no todos los ganaderos pueden, y a la misma vez le brinda municiones a los críticos de la ganadería de leche, porque se están usando, ¿sabes? Miles de galones de agua, miles de litros para No, y bañar que las allá vacas. me imagino que es igual que en Estados Unidos, que el agua cuesta y cuesta bastante. No es Sí, igual que pues, aquí, que aquí tenemos agua libre y sin problema, pero allá sí cuesta mucho el agua, sí, pues, tanto utilizarla como cuando la desechamos, cuando se exacto. desecha el agua, tiene doble costo. Así Ajá, mismo, doctor, y la pregunto, electricidad. ¿es ganadería especializada o ganadería de doble propósito? Acá en Puerto Rico es especializada. Realmente es la misma escuela, la misma universidad. No, tenemos ganado de carne, tenemos ganado de leche. La ganadería de leche es totalmente tecnificada, no hay ordeño a mano. Sí, no tenemos doble propósito, no tenemos becerro con la vaca, eso sí lo hacía mi abuelo, pero ya a nuestros tiempos no, realmente es ganadería totalmente tecnificada, nada de doble propósito. Y con el valor de la leche, tú sabes, algo que es poco atractivo para los ganaderos. Ahora estamos trabajando en una propuesta coqueteando con esa idea. Después, la charla del doctor Landaeta fue vista por algunos de los ganaderos acá en Puerto Rico. Y entonces empezamos a hablar, mira, bueno, no perdemos nada con tratar, con hacer. Entonces pudiéramos empezar a coquetear con la idea, no tanto de que sea doble propósito, pero sí quizás incluir la sangre del Cenepol, que pudiera ser la tercera raza que hablamos ahorita. Jersey, Holstein Pelón, Jersey Pelón, Holstein Pelón y quizás el Cenepol es la tercera raza y ver cómo se comporta acá en Puerto Rico. Pero son cosas que no hemos hecho. Ok. Aquí vamos a leer un poquitico los comentarios. Dervin Dick nos dicen animales debajo. Ay, ya se me echó esto para atrás. A ver, vamos a ver si lo encuentro. No, de verdad que Instagram, cada vez que hay un programa, es un rollo. Porque siempre me actualiza la cosa y no... A ver, ya va. Vamos a ver si logro leer esto. A ver, téngame un poquito de paciencia, por favor. No, tranquila. Los animales de bajo nivel de producción y consumo y consumiendo solo forraje, la cantidad de metano por litro de leche es mayor que en sistemas intensivos, nos comenta. Silvio Miranda 56 nos dice, suplementar carbonato de potasio que es más barato, hacen la recomendación. También dice por aquí, Alberto Fernández 69, debemos practicar el sistema silvopastoril, utilizar los árboles para darle confort a nuestros animales y que produzcan más. Sí, ¿de acuerdo? Ay. Ajá. Silvio Miranda 56 dice, en mi humilde opinión hay que hacer más énfasis en el manejo y en la alimentación. Que ya vamos para allá con la alimentación. Reinerali.ram dice, ¿cuál sería la ecología de estos animales? En Arabia Saudí tenemos climas más calientes que el trópico y ellos ordeñan Holstein, lo que hizo posible tener altos niveles de producción en el desierto. Recría del Búfalo nos dice, el poder trabajar con razas puras en la especie bufalina y no andar en este ajedrez de cruces es algo que la fisiología de ambas especies es incomparable para los países tropicales. Antonio Landaeta nos dice, la música actúa como un inductor de reflejo condicionado, las vacas son de rutina, las estresan los cambios de rutina. Ajá, ya va, a ver si ya llegamos a lo último. Ajá. Entonces, ahí tiene varias preguntas, doctor, antes de entrar en la parte de alimentación. ¿Tiene algo que comentar al respecto? No, en términos generales, el comentario de Arabia es un calor diferente. Es un calor seco. Sí, porque hay que tomar en cuenta más que todo la humedad, ¿no? Porque la humedad creo que es lo que produce más
estrés calórico, Sí, no, perdón, más... sí, sí. Inclusive para el humano, yo he estado en Arizona a 115 grados y caminando lo más campante por allí. Sin embargo, a 90 grados en Mayagüez, Puerto Rico, uno se asfixia y la vaca es peor que el ser, tú sabes, tiene menor capacidad que el ser humano que tolerar el calor. En cierto sentido es eso, la diferencia en el porciento humedad. Ahora, doctor, ¿qué estrategias propone usted para hacer más eficiente la alimentación a base de forrajes en ganado tropical? Sí, acá en Puerto Rico realmente la primera estrategia es usar los forrajes disponibles, mejorados que tenemos. En la isla, Si nos da algunos ejemplos de ellos, ¿cuáles son los que utilizan allá? bueno, de los mejorados tenemos la braquiaria, muchas desarrolladas realmente en Brasil. Mulato 2, Mulato 1, ¿qué otra se me viene en la mente? Hemos usado maralfalfa, que es un Penicetum purpureum por Penicetum glaucum. La Mombasa de Panicum. Esta, yo no sé si te perdí, veo el círculo moviéndose. Ya vamos a hacer un stop, porque si repite por favor los tipos de pasto que tienen allá, porque se volvió una cosa loca. No sé qué pasa con su Sí, internet, doctor. Mire que yo soy la que estoy en sí, Venezuela, no. oye. Por favor, no me Ajá. asuste. No, pero aquí tú sabes, tampoco es que todo Bueno, funciona. para que no nos quejemos. Ajá, me repite por favor los nombres de los pastos. Sí, la braquiaria. Ujú. Hemos utilizado acá los híbridos Mulato 2, Mulato 1. También está la Camello. Se me está quedando una, la Caimán. Cada una, ¿verdad? Con diferentes características. La Caimán más para suelos húmedos, la Camello obviamente más tolerante a la sequía. Tiene el Eh, nombre, de cada una de ellas, pero Científico. ajá, el científico, porque de pronto allá la Sí, llaman de otra manera que aquí. sí, pues braquiaria son cruces, braquiaria rusiciensis con braquiaria decumbens. Eh, Tenemos la Mombasa, que es un tipo de panicum. Ujú. La maralfalfa, que es un penicetum. Penicetum purpureum. Por glaucum, también le decimos hierba elefante. Y el caimán que llaman allá, ¿qué es? Es un cruce de braquiaria. Nuestros híbridos Con, desarrollados, le debo ese es ok. de más reciente introducción acá en Puerto Rico, Ujú. entonces le debo el cruce. Pero son variedades comerciales disponibles, realmente se están produciendo en Brasil, así que quizás es hasta más fácil para ustedes conseguirlas que para nosotros. Eh, y todas esas especies son muchísimo más productivas que nuestros pastos nativos. Ujú. Eh, y eh, digestibilidad por estos pastos mucho más productivos y mucho más altos en proteína. Ujú. No sé, se frizó un Eh, poquito de nuevo, no sé si... sí, total, pero creo que ya volvimos, creo que ya nos vemos bien, ya volvimos, ya. Paul Pirela 11 dice, volvamos al tema. No sé a qué se refiere que volvamos al tema, puedes proponer de pronto qué quieres escuchar. Ahí tienes al doctor, le puedes preguntar lo que quieras, Paul, sin problema. Pregunto, ¿qué es suplementación estratégica para usted, doctor? Suplementación estratégica es una suplementación que complemente el forraje. No queremos sustituirle, tenemos que maximizar el uso del forraje. Es recurso en los trópicos, ¿verdad? Eh, es nuestra ventaja, ¿sabes? Ujú. Comparado como sitios como Michigan, que 6 meses al año están bajo nieve. Nosotros aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos 12 meses de sol. Siempre, ¿verdad? Más o menos agua, lluvia, pero
en términos generales tenemos acceso a los forrajes más o menos. Entonces, un error que hacen muchos ganaderos es cuando le dan concentrados al animal, no complementan el forraje, sino que lo sustituyen. Y entonces, ¿verdad? No es lo que queremos. Entonces, para mí, suplementación estratégica es, ¿verdad? Lograr complementar, ¿verdad?, el uso del forraje. ¿Y cómo se hace esto? Con un análisis de nutrientes del forraje y nosotros ver qué es lo que le falta a la vaca y suplírselo en el concentrado. No simplemente darle concentrado porque lo tenemos disponible. No sé si eso contesta la... Acá hemos hecho... Y en el caso de esta suplementación estratégica, para complacer a Paul, sí, que está diciendo que volvamos al tema, le pregunto, esta suplementación estratégica con respecto a estos animales que tienen el gen pelón, como lo llama usted, ¿cómo funciona esto? ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tipo de suplementación? Bueno, en términos generales, lo que hemos visto hasta ahora, no hemos visto diferencias en la eficiencia con lo que los animales utilizan el alimento. O sea, lo que hemos visto es que la vaca, por ejemplo, aquí tengo los números de frente, 19 kilogramos de materia seca por día, la vaca no pelona, 17. O sea que en cierta medida ese mayor consumo justifica una mayor producción. Entonces, en términos generales, realmente, de momento, lo único que pudiera sentir es que quizás necesitan un poco menos de grasa en la dieta que la otra, pero realmente, por lo que los datos que tenemos del análisis, del ensayo nutricional que hicimos hasta ahora, realmente, contrario a lo que nosotros creíamos, no hay nada particular en la utilización de los nutrientes del alimento, vamos a ponerlo así. Simplemente tienen menos estrés por calor, comen más, producen más leche. Contrario, pues obviamente nuestra hipótesis era, nos vamos a comer los niños crudos. Estas vacas van a comer menos y van a dar más leche, pero no fue así, simplemente no. Por eso yo creo que la mayor producción se justifica con la reproducción. Ahí yo creo que está la clave del asunto. Un animal más fértil se preña más rápido, lo tenemos en ese pico de producción de leche más tiempo durante su largo de vida, y ese es el fenómeno que vemos en los campos de Puerto Rico. 3-5 litros de leche adicionales simplemente porque la tenemos más tiempo en ese pico de lactancia que sus contemporáneas que no tienen el gen de pelo corto. Esa es la evidencia que tengo hasta el momento. Por ahí es que la parte reproductiva de este animal, indagar en la explicación fisiológica, ahí es donde yo creo que está la clave de esto. Aquí nos comenta el profesor Araujo, el menor consumo es un reflejo de adaptación para generar menos calor. Ahora, doctor, yo le pregunto algo, ya que obviamente quieren seguir hablando del tema, obviamente hay otras preguntas, vamos a ver si se las hacemos al final. ¿Qué pasa genéticamente? Vamos a la parte genética, ya que está hablando de la parte reproductiva, que lo importante es, según le entiendo, es que hay que como que se puede manejar de alguna manera la producción de leche y eso, pero si no hay una buena reproducción del animal, no hay producción de leche. Entonces, ¿qué pasa internamente en estos animales de pelo corto y los que no tienen este gen, que evita la reproducción o que disminuye esos niveles de reproducción? ¿Qué pasa dentro del animal? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que ustedes han estudiado? Y cómo resolverlo. Sí, ya más que todo en la parte de manejo. O sea, saber qué pasa adentro para saber qué hay que hacer afuera. Sí, muy buena pregunta. Realmente yo creo que es una área activa la investigación. No sé si el doctor Hansen, ¿verdad?, de la Universidad de Florida, tiene interés en esta área.
realmente en la parte reproductiva, en la parte fisiológica, yo personalmente no he hecho estudios. Lo que sí pudiera, ¿verdad?, llegar a conjeturas de lo que sabemos, lo que pasa con la vaca bajo estrés por calor, o lo poco que yo sé es que bajo estrés por calor el desarrollo del embrión es más lento en esas primeras 2-3 semanas de vida. ¿Y las condiciones del útero antes de eso? Porque me imagino que también influye. Sí, no, me imagino, por lo menos es la temperatura, pero ahí realmente no sí, no es mi área, no, estaría adivinando. Me imagino que hay diferencias antes y después. Lo que sí se sabe, por trabajos no relacionados al tema que he leído, que el desarrollo del embrión bajo estrés por calor es más lento que bajo condiciones termoneutrales. En algún momento ese embrión tiene que indicarle a la madre, yo estoy aquí, lo que se conoce como el reconocimiento maternal de la preñez. Entonces, aparentemente bajo estrés por calor, al embrión ser más pequeño, no puede lograr ese mensaje de forma adecuada. Y la vaca continúa su ciclo estral y realmente se pierde, ¿verdad?, el embrión como muerte, lo que se conoce como muerte embrionaria, de 14 a 28 días. Entonces yo lo que podría presumir es que en estas vacas pelonas, al experimentar el calor de una forma diferente, que lo tenemos, ¿verdad?, evidenciado con una temperatura rectal menor y una tasa respiratoria menor, quizás le brinda oportunidad a ese embrión de crecer a un ritmo más semejante a lo que ocurriría en condiciones termoneutrales. Y entonces ahí el reconocimiento maternal de la preñez se vería menos afectado. Como le dije, no es mi área, probablemente el doctor Landaeta, que según vi, tú sabes, la parte reproductiva es su fuerte, pudiera corregirme si estoy mal, pero esa sería lo que yo pensaría que está ocurriendo. Pero es una pregunta valiosa. Yo creo que ahí es que hay que concentrarse en ver qué cosas son diferentes a nivel reproductivo en estos animales, que le brindan 3 meses de ventaja contra su contemporánea, porque no estamos hablando de, como yo les dije aquí, 1 kilogramo más o menos de consumo de materia seca, 2 kilogramos más o menos de producción de leche. Son diferencias pero menores. Cuando hablamos de 3 meses en diferencia en fertilidad, eso es un mundo. En términos de producción de leche, realmente es un impacto bien importante. ¿Y cómo se maneja eso desde afuera? De pronto, si una persona, un productor agropecuario sabe que, bueno, tiene estas condiciones climáticas desfavorables para el correcto desenvolvimiento de todo ese proceso reproductivo y gestación y todo eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer un productor para de pronto mejorar esas condiciones en la alimentación, en Sí. bañar al animal? ¿Hacer qué? ¿Qué tiene que hacer? Primeramente, y hablando de Puerto Rico, ¿verdad?, primeramente cubrir lo básico. Asegurarse que tiene sombra adecuada en su hato. Agua, disponibilidad de agua adecuada. A veces uno le pregunta al ganadero, ¿tienes agua? Sí. Yo me he llevado la sorpresa que en teoría sí tienen agua, pero realmente tienen agua cuando vienen a ordeñarse. Entonces hemos tenido casos que de 7 litros de leche por vaca por día han brincado a 14 simplemente con aumentar el número de bebederos en la pastura. O sea, el consumo de agua de estos animales aquí en el trópico, lo digo por las novillas que tengo, yo creo que es el doble de lo que te dicen los libros. O sea, por las condiciones ambientales en las que nos encontramos. Entonces, luego de cubrir lo básico, utilizar todas las herramientas que tenemos para detectar el celo de los animales. Sabemos que bajo estrés por calor, los signos del celo son mucho más, pueden pasar por desapercibido mucho más fácil que en condiciones termoneutrales. Entonces, tenemos que usar todas las herramientas disponibles, no solamente observar las vacas, sino usar los camares, no sé cómo le llamarán allá. Acá los llamamos por el nombre comercial, que es el parcho que se le pega en el lomo a la vaca, que es una ampolla, que es una ampolleta que cuando la otra vaca se le monta, rompe y la marca se pone roja. Podómetros, que también los tenemos. Muchas veces lo que pasa es que el ganadero incluye estas nuevas tecnologías y se olvida de observar las vacas.
Entonces, pero es que la computadora no me indicó que ninguna vaca está en celo. Y cuando uno mira las vacas, todas trepándose una encima de las otras. Entonces, realmente lo básico es observar las vacas. Estas otras tecnologías sí te ayudan, especialmente porque sabemos que en el clima tropical, por lo menos las vacas lecheras Holstein tienden a presentar los signos de celo por la noche. Entonces, si el ganadero está durmiendo y por la mañana está envuelto en otras tareas de ordeño y demás y no le presta atención a las vacas en celo, pues sí, yo creo que eso es lo básico, ¿sabes? Cubrir lo básico. Luego que cubrimos lo básico, pues quizás podemos irnos a otras cosas. Pero muchas Ganadería veces... de precisión, doctor. Ganadería de precisión con este tipo de razas de vacas, imagino. Sí, ganadería de precisión es lo que hay. Han aumentado los costos de producción, aunque aquí en Puerto Rico han aumentado los precios que se le paga al ganadero, no siempre compensan el aumento de los costos de producción. Entonces uno tiene que lograr la mayor eficiencia. Y para que vean a veces lo que uno falla. Estoy teniendo esta conversación con un ganadero aquí cerca. Estoy hablando, tiene un % de preñez bien bajo. Y una de las cosas que yo siempre le digo, ¿quién está observando celo? Porque realmente esto es una actividad tan importante que tiene que ser usted o su esposa o su hija, alguien que usted confíe. Y le digo, no, lo está observando celo mi sobrino. Ok, usted tiene que verificar qué es lo que está pasando. Efectivamente, pasa una semana y me llama y me dice, Guillermo, ¿sabes qué? Hice caso de lo que me dijiste. Me fui detrás del sobrino que estaba velando el celo de las vacas. ¿Y qué hacía el muchachito? Pues en vez de estar mirando las vacas, estaba jugando con el celular. Entonces, por eso el señor no detectaba las vacas en celo. A veces uno está pensando, se rompe la cabeza pensando ¿verdad? En cosas bien científicas. En problemas mayores y son cosas solamente de cuidado. Sí, otro que tuvimos aquí, que también tiene un problema de fertilidad terrible, como la reproducción no es mi área, me voy con el doctor Edval Jiménez allá a verificar. Te digo, llevaba un par de semanas porque me había llamado y como son las cosas no habíamos podido ir. Finalmente cuando fuimos, era que el termómetro de su termo de descongelar el semen se había dañado y realmente todos los días estaba cocinando los espermatozoides. O sea que muchas veces el clima tiene que ver, pero muchas veces son errores de manejo también, como lo que ya le había comentado, que el toro no se sabía dónde estaba. Entonces, en términos reproductivos, en el trópico no podemos, tú sabes, los errores básicos no los podemos cometer porque ya tenemos el ambiente en nuestra contra. Quizá allá en Michigan uno pues se levanta un poco más tarde y qué sé yo qué, y la vaca está a las 10 de la mañana montándose encima de las otras. Aquí si uno no está pendiente, se montó 2 o 3 veces a las 6 de la mañana. Ya cuando llegas a la vaquería a las 7, las vacas no están celando. No, celaron, pero tú estabas durmiendo todavía. Le comento lo que dice por aquí Devin Dean. Según el doctor Hansen, el estrés por calor genera más síntesis de proteínas de choque calórico y esto disminuye la proteína disponible para producción de leche y crecimiento fetal. No sé qué tiene que decir al respecto. Si tiene algo que decir. Sí, no, familiarizado, estoy algo, ¿verdad? Realmente ese estudio en particular no lo he leído. Sé que el doctor Hansen está estudiando, ¿verdad?, el área, pero sí, ¿no? Me imagino que está citando correctamente al doctor Hansen. Pero va por lo que yo estaba diciendo, lo único sin los detalles de que el embrión crece de forma más lenta bajo estrés por calor. Ajá, aquí dice Alberto Fernández 69, si utilizamos pastos que se desarrollan en zonas húmedas como pasto alemán y Tanner, hay que colocar bebederos, ya que son pastos que contienen más del 75% de agua en su composición. No sé si entiendo la pregunta. O sea, él está preguntando que si hay que incluir bebedero. Sí, claro. Sí. Que si hay pasto tipo alemán o Tanner, que ese pasto contiene el 75% de agua en su composición, él pregunta que si además hay que colocar Sí, claro, no. El pasto normal que tenemos aquí, 80% agua. O sea, el pasto verde es 80% agua. Sí, lo único es que si no le pones agua, quizás no se te mueran las vacas, ¿ves? Pero no van a estar en condiciones óptimas.
O sea, eso sí yo lo he visto, por ejemplo, en esa vaquería, pues las vacas no se mueren, no se mueren, pero no están trabajando bajo condiciones óptimas. Entonces, aquí en el trópico realmente uno no puede escatimar con la disponibilidad de agua. Y aumenta la eficiencia de la vaca pastar también. Tengo en pie 700, tú sabes, no debemos en cualquier lugar de la pastura, la vaca no debe caminar más de 700 pies para llegar hasta un bebedero. Entonces ahí ellas, tú sabes, pastorean uniformemente, porque una vez se ha visto que nos alejamos más de eso, pues la vaca deja de consumir agua. Es como nosotros, ¿verdad? Si estamos aquí, la fuente de agua nos queda muy lejos, pues vamos cuando no nos queda más remedio. Pero en la medida que nosotros tengamos bebederos bien distribuidos en la pastura, aumenta, es más cómodo. ¿sí? Y ella está pastando porque sabe que el agua la tiene disponible. Y también crea la ventaja de que no tenemos que utilizar bebederos tan grandes porque ellos pueden ir poco a poco. O sea, no sé si esta es la palabra correcta, no se estimula ese instinto de hato. Lo que se ha visto, si está a más de 700 pies, pues se estimula ese instinto de hato y entonces las vacas van a beber en grupo. Entonces ahí los pies lineales de bebedero es importante para evitar las interacciones antagónicas. Pero con bebederos bien distribuidos a través de la pastura, el animal está en paz mental, vamos a ponerlo así, sabe que el agua no es está más limitante. cómodo, ¿Sí? Y sabe que lo tiene cerca. Ahora, doctor, le voy a hacer 3 últimas preguntas y esas preguntas las responde de manera cortita, que ya estamos sobre el tiempo. Con su amplia trayectoria como extensionista, ¿cuáles pudieran o cuáles considera usted serían esos aspectos más vulnerables o deficiencias del ganadero de la América tropical? Con de la América tropical. Ajá. Sí, bueno, de Puerto tropical, Rico. Pues, no, sí, de Puerto Rico, sí, no me atrevería a generalizar tanto. Pero esto va quizás a sonar un poco feo, pero realmente es lo que yo creo, es la renuencia al cambio. La renuncia al cambio. Esta es la finca de mi abuelo hacía las cosas de esta forma, mi papá hacía las cosas de esta forma, porque yo te tengo que hacer caso a ti. Sí es en la América tropical, doctor. No es solamente en Puerto Rico, sí es en la América tropical. Y entonces es frustrante. Para que veas un ejemplo, un mito que hay aquí, y lo vi en la República Dominicana y lo vi en Panamá, porque no es que no he viajado, no he viajado tanto como quisiera. De hecho, no he tenido la oportunidad de ir a Venezuela ni a Colombia, pero sí Panamá, la República Dominicana y este mito, que a las becerras pequeñas no necesitan agua. Entonces yo estoy conversando con el ganadero, que el agua le da diarrea y qué sé yo qué, entonces me siento con él y mira, vamos a ponerle bebederos a estas becerras, aumenta el consumo de materia seca, suplementa la leche, o sea, el agua contenida en la leche no es suficiente. Eso se sabe desde 1917, creo. El primer estudio que encontré sobre el asunto. Y probablemente se sabía de antes, simplemente que no se había escrito. Y entonces, pues no me compra la idea. Y en un momento yo dije, es que yo no trabajo para la autoridad que te vende agua. Yo no tengo nada que ganar con que tú le des agua a tus becerras. O sea, esa renuencia al cambio en cosas tan básicas como esa. Otro problema es de darle pasto a las becerras antes de que estén listas. Y esto lo vi en la República Dominicana igual. Entonces, quizás ven artículos que se han hecho en Noruega y en otros lados que están promoviendo que se le den forraje antes de que sean rumiantes, pero quizás el pasto de allá no es la paja que tenemos aquí. Entonces uno ve esas becerritas pequeñas con las barrigas que casi le tocan el suelo, porque realmente están llenas de paja, no tienen la capacidad de procesar eso. Entonces ahí viene, que le estoy dando este desparasitante, y mira, las barrigas no le bajan. Es que no tienen parásitos, le llenaste la panza de paja. De un alimento que no puede procesar en ese momento. Y entonces esa es mi frustración, y ese yo creo que es el problema con la cuota.
La cuota, como dije, es un arma de doble filo, pero en estos momentos en Puerto Rico yo veo como que está interponiéndose entre un cambio generacional que quizás sería necesario para producir leche de una manera a tono Distinta. con el siglo XXI, ¿sí? Ujú. Sí. Ok. Que uno no lo ve. Ujú. ¿Qué necesita el ganadero de América para ser competitivo en el concierto mundial? Sí. Por ejemplo, ¿qué necesitaría? Volviendo Lo mismo. al caso de Puerto Rico, ver esto como un negocio, ver esto que uno quejarse que los costos de producción aumentaron no va a cambiar los costos de producción. Ah, me aumentó la luz. Bueno, aumentó la luz. ¿Qué tú puedes hacer contra eso? Nada. Te aumentaron los costos de producción. Tú puedes trabajar con tus vacas. Si te aumentaron el costo ¿verdad? De la energía eléctrica y te aumentó el costo del agua y demás, pues con más necesidad tú tienes que hacer tu empresa más productiva. No puedes tener vacas de 7 litros al día. Es más, quizás ni de 20, quizás debes tener de 30. Porque eso sí tú lo puedes controlar. Y eso es otra cosa que yo veo aquí. Aumentó el abono, aumentó esto. Y yo sé que es frustrante, ¿verdad? Es frustrante, ¿verdad? Mis abuelos, mis dos abuelos eran agricultores, mi papá era agricultor. Yo estoy realmente enfocarse en esas cosas que están bajo su influencia, que ellos pueden influenciar, ¿verdad? Y ser profesionales. Ser profesionales. Yo tuve una experiencia muy, muy bonita en Chile, hablando con ganaderos de leche chilenos, y entonces me estaban preguntando de los días en leche de las vacas en Puerto Rico, de la edad al primer parto de las novillas en Puerto Rico, que si los componentes de la leche. Y decía, bueno, estoy hablando con colegas científicos o con productores de leche. Ese tipo de conversación yo no la tengo acá en Puerto Rico, porque se Hace enfocan falta más. educación, doctor, porque eso, Uh-huh. esa es la otra pregunta. ¿Cuál sería el rol universitario en el desarrollo agropecuario de un país? Porque, Sí, por ejemplo, aquí no. en Venezuela, lo que yo le decía ayer, este programa precisamente está dirigido a productores agropecuarios para ver de pronto de esta conversación que pueden sacar en beneficio de su unidad de producción y de alguna manera es acercar la universidad y los conocimientos al productor Uh-huh. directamente porque hay como un divorcio entre ambas Uh-huh. partes. Uh-huh. Entonces, ese rol universitario, porque eso no solamente es en Venezuela, mire lo que Uh-huh. usted me está diciendo, allá también de pronto es muy frustrante para usted no, como docente, como investigador, como científico, que no, de pronto usted le habla a un productor y el productor se queda como que Uh-huh. está escuchando a la maestra de Charlie Brown, por ejemplo, Sí, y no sí, entiende nada. sí. Entonces, ¿cuál sería ese rol universitario en el desarrollo agropecuario de un país ya para terminar la entrevista? A mí me ha ayudado dos cosas. Dos cosas me ayudaron bastante. El primero, empezar a criar ganado yo mismo, porque eso me dio cierta credibilidad con los ganaderos, y entonces me empezaron a llamar, a preguntarme qué yo estaba haciendo con mis propios animales. Y el segundo, cuando empezamos a hacer investigación en una de las fincas de los ganaderos. Empezamos a hacer investigación en Thai South Farm, que es propiedad del ingeniero Neftali Yuch. Ahora está también trabajando allí el agrónomo Germán Corujo. Y esta misma investigación de las pelonas fue en una finca comercial. Entonces ya la investigación no es, la investigación que hicieron allá en Mayagüez. No, mira, ¿cómo fueron los resultados allá en Thai, que es como él le dice a la finca? ¿Cómo te fue allá en Yuch? Y yo creo que eso fue muy útil. Ahora terminamos una con becerra, de crecimiento acelerado y demás. Y entonces ya los ganaderos me empiezan a preguntar, mira, ¿cómo son los resultados? Yo todavía no lo hemos analizado, pero... Y yo creo que eso fue clave, tú sabes, esas dos cosas. En Chile también aprendimos que también ellos usaban, por ejemplo, en este caso estamos haciendo investigación con TAI, pero según se me fue el nombre del veterinario, amigo de Chile. Anyway, una de las cosas que ellos hacían diferente a nosotros es que en mi caso, Yuch, el propio ganadero, sería el que le estaría dando clase a los demás ganaderos. Entonces yo, como docente, me enfoco en 2 o 3 ganaderos en vez de estar tratando de trabajar con
200 y Sí, pico porque de aprenden ganaderos a que través de tenemos la acá. experiencia. Ya, y a Aprenden través a través de la de su experiencia colega. Ujú. y de copiar el modelo. Aquí nos comenta Rodolfo Silgado, revisen la forma en que las universidades en Israel trabajan con los productores. Las universidades resuelven sus problemas conjuntamente con los productores. Es más o menos algo de lo que es más o menos lo que está explicando ahorita. Bueno, llegamos al final de esta entrevista. Son las 10:11, me pasé por 11 minutitos. No sé si nos da sus contactos, doctora, a la gente que nos está escuchando para que queden también, porque esta entrevista va a quedar grabada, usted se puede ver. Cuando Ok. termine, si muchos entrevistados me dicen, ¿puedo ver la entrevista? Y yo sí, sí la puedes ver. Queda grabado en el IGTV de Instagram para que lo puedan ver. Y bueno, veo que no utiliza mucho su Instagram, doctor. ¿Cuál sería entonces el contacto que puede tener Eh, la gente con usted? sí, pues sería a través de mi email. Ujú. Sería guillermo.ortiz.colon@gmail.com. Lo puedo también escribir aquí, quizás es más fácil. No va a salir, doctor, no se No, o sea, preocupe, que cuando ok, uno graba no sale. ok. Sería Punto guillermo.ortiz.colon colon arroba arroba gmail.com. gmail.com, sí. Ok, bueno, ahí lo tienen, le pueden escribir directamente al doctor cualquier duda, cualquier trabajo que haya realizado de pronto que puedan compartir con ustedes referente al gen de pelo corto y con Ujú. respecto al asunto del calentamiento global, de cómo afectaría. En conclusión, doctor, hay que investigar más en la parte de reproducción y en la parte genética Ujú. para mejorar entonces estos niveles de producción de leche en estos animales, Ujú. Sí, en mi opinión, el ¿cierto? secreto está en la reproducción. Para Lamentablemente mejor. no es mi área, pero es lo que me dice la evidencia. Y ahí está el secreto de este gen. Y la conclusión también puede ser que es un poco más difícil pues producir con estos animales que hay que adaptarlos al trópico. Es un poco más difícil como el asunto y el problema del calentamiento global, si se Eso es quiere. así, sí. Sí, sí, exacto. Los Okay. retos van a ser mayores y como dije el otro día también, eh, viendo las cosas positivamente, en el trópico ya hemos estado expuestos, ¿verdad?, a estos problemas por muchísimos años. Ahora serán nuevos para Canadá, serán nuevos para Michigan, pero nosotros hemos estado trabajando con muchos de estos problemas ¿verdad?, por toda nuestra vida. Así que quizás dentro de todo el problema nos da una oportunidad también ¿verdad?, a los que vivimos en los trópicos del mundo, eh, de tener alguna ventaja competitiva. Aquí el profesor Landaeta nos dice, buena parte del éxito de la unidad de investigaciones zootecnicas se debe involucrar a productores en las investigaciones. Uh-huh. Y bueno, dicho esto, le agradecemos entonces su participación, doctor. Sí, sí. Eh, Gracias por haber estado con nosotros y por haberse tomado el tiempo de conversar con el programa AgroSiembra Piso Live, que es el programa de la División de Extensión de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. Precisamente la directora de la DEA, la ingeniero Juliana Maldonado, también le agradece su participación y el que haya podido estar con nosotros. Alpa Secretariat, saludos, excelente entrevista. Alberto Fernández, muchas gracias. Muy interesante y nutritiva información para todos. Ganadería Plus nos dice, muy humilde el invitado, lo felicito. J. Rodríguez 72, le extendemos invitación al doctor a Venezuela, por supuesto. Muchas gracias. Ya Sí. tiene, lo que pasa es que ya el doctor Landaeta como que no está aquí en Venezuela, pero no importa. Obviamente está invitado a la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia en cualquier momento para hacer más investigaciones y bueno, para conocer más sobre lo que se hace en Venezuela. Artones del Valle dice, gran profe, no sé si Artones del Valle creo que están en Colombia. Y tenemos mucha gente que nos ve también en Colombia, en México. Okay. Así que bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Eh, Gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, no sé si tiene algún aporte final Sí, no, no, para dar la entrevista. le agradezco mucho, ¿verdad?, la invitación, y, ¿verdad?, empezar esta conversación ¿verdad?, con mis vecinos que a veces, Sí, ¿verdad?, señor. quisiera compartir más con ustedes que lo que realmente lo hacemos. Así que muy agradecido por la invitación y quizás en un tiempito que tengamos algunos resultados nuevos, aceptaría otra invitación de seguro. Bueno, excelente.
Gracias por haber estado con nosotros y como siempre nosotros entonces nos despedimos. Excelente entrevista la del día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a todas las personas que se conectaron. Recuerden que AgroSiembra Piso Live es una presentación de Hacienda Miraflores, Pasión por el Búfalo, @recría del Búfalo, están en Caja Seca y tienen excelente genética para todos ustedes. Recuerden también que este programa es todos los sábados a las 8:30 de la mañana. Pueden seguir las cuentas @fagropisoluz, @deapiso_fagroluz. Y también, bueno, con ustedes, como siempre, la licenciada Carola García, como todos los sábados, @holacarolag en Instagram, para que puedan seguir nuestras cuentas y seguirnos y recomendarnos. Pueden compartir el programa. Recuerden que esto va a quedar grabado inmediatamente en nuestro IGTV o en nuestro IGTV. Pueden buscar el programa y todos los programas de AgroSiembra Piso Live. Ha sido un placer, como siempre, haber estado con ustedes. Que pasen una excelente tarde. Buen provecho, doctor, dentro de poco, si no almorzar. Y feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, gracias por haber estado en la Isla del Encanto. La próxima vez conversaremos de otros temas seguramente. Feliz Seguro que tarde. sí. Que esté bien. Chao. Gracias, man. Bye.